Sin duda alguna son muchas las cosas que me impactaron y me sorprendieron de mi primera visita a Finlandia. Este país tan frío que no sabes qué tan frío va a ser hasta que llegas. Normalmente pues oímos que Finlandia, Noruega, Suecia son países fríos, pero no te imaginas el frío hasta que llegas, no sabes la magnitud de eso y todas las capas de ropa que tienes que usar para poder andar libremente por la calle y que no te congeles en el proceso. Y es que lo más común de ver aquí en Finlandia son estos parques como el que estoy viendo acá, totalmente cubiertos de nieve, no hay ni un solo espacio verde. La verdad es que durante el invierno el país se vuelve un poco gris, como pueden ver, el sol no aparece por ningún lado y es una pena porque es muy bonito, pero son muchos los meses que pasan aquí totalmente grises, a oscuras, no ven el sol, una pena. Pero bueno, cosas que compensan ese frío, tener transportes públicos como en el que estoy, que es el tranvía que pasa por toda la ciudad, es súper fácil de utilizar. Y lo que más me impactó es la confianza que tienen en el ciudadano de no exigir ningún tipo de comprobante de que pagaste por utilizar el transporte público. No hay nadie que te fiscalice en el momento. Si pasas la tarjeta del abono mensual, la pases o no, pues nadie está pendiente si la pasaste o no. Si compras un ticket sencillo, también siempre un papelito que guardas y lo tienes allí como prueba de que compraste el ticket, pero nadie hace nada para comprobar eso. Pues allí pues te logras dar cuenta de la eficiencia tanto del servicio de transporte como de los ciudadanos al respetar las normas. Y eso fue algo que sin duda también me impactó muchísimo, y más que todo se ve en Europa, sobre todo este tipo de cosas, de acciones, pero en estos países llegan a otros niveles. Y si por casualidad es el primer video que ves acerca de la serie de Finlandia, te digo que hay otros 7 episodios más atrás para conocer más este país. Pero para que te des cuenta de lo frío que puede llegar a ser este lugar, miren cómo está congelado el mar Báltico. Todo eso que ustedes ven allí es mar y está totalmente congelado. Aquí estamos ahorita por la plaza del mercado, donde pues está más activo por ser día domingo. Ya habíamos pasado en el video de primeras impresiones por acá, pero no habían tantos puesticos y la verdad hoy ya está un poco más activo. Hay muchísimos más puestos. Aquí lo que venden son un montón de artesanías, gorritos, accesorios, alguna que otra comidilla por allí. Vienen muchos turistas del sudeste asiático aquí a Finlandia. Miren, algunas obras de arte, velas, adornos. Está un buen lugar para pasearse. Otra cosa que me impresionó de aquí de Finlandia, y ya bueno, viviendo en Portugal desde hace 7 años y habiendo recorrido muchas partes de Europa, donde normalmente la gente es muy directa acerca de muchos temas, aquí no se andan con rodeos muchas veces, pero algo que sí me choca y me hace como hay un cortocircuito es porque aquí el tema de la privacidad en cuanto a los datos es muy seria. Y aquí en Finlandia pasa algo muy raro, y es que cuando tú conoces a una persona con la que te quieres, bueno, emparejar, ¿no? O sea, novios o ya te quieras casar y no conozcas la situación económica de esa persona y quieras conocerla, ¿qué creen ustedes que hacen los finlandeses? ¿Creen ustedes que les preguntan directamente a esa persona cuánto ganan? Conociendo pues la ya costumbre de los europeos por ser tan directos. Pues no, aquí en Finlandia se van a otros niveles, y es que ellos llaman directamente a la oficina de impuestos a preguntar por esa persona y que les digan cuánto ganan exactamente. Así es como lo escuchan. Llamas a la oficina de impuestos y preguntas, mira, ¿cuánto gana fulanito de tal? Te dicen y ya tú sabes exactamente cuánto gana esa persona. ¿Qué tal? Lo usarán hasta para chismosear un poco a otra persona, un amigo, un familiar o quien quieran conocer la economía de esa persona. Así que eso es algo que sin duda alguna llamó demasiado mi atención y que no había visto yo en ninguna otra parte del mundo hasta el momento que hemos recorrido. ¿Ustedes creen que esto sería viable en sus países? Coméntalo allí y de qué país me estás escribiendo. Otra cosa que tengo que mencionar acerca del transporte público aquí, además de la eficiencia, es el tipo de transporte público que vas a conseguir. Y es que, ¿ustedes están viendo ese barquito allí? Sí, amigos, como transporte público aquí en Finlandia tienen ferries para que las personas puedan transportarse de un lugar a otro y simplemente llegan aquí a la zona del puerto, compran su ticket como que si de 1 metro o
o de un tren o de un bus se tratase, fíjense que allí están todos los tipos de transporte, compran su ticket y listo, y abordan uno de los muchos ferries que van a poder conseguir aquí en los puertos. Pero amigos míos, una curiosidad también bastante particular de Finlandia. Bueno, ya hemos hablado acerca del enorme frío que hace aquí en Finlandia, ¿no? Como todo se termina congelando desde las paredes de los edificios, pero sobre todo las calles y lo peligroso que es andar por las calles caminando, porque te puedes resbalar, y sobre todo una persona mayor. Bueno, una de las cosas que me sorprendió de aquí de Finlandia es que algunas calles tienen calefacción para que no se congelen en época de invierno, y estuvimos pasando por una de ellas y es impresionante ver cómo está totalmente despejada esa única calle debido a la calefacción con respecto a las demás. Claro, debe ser un gasto enorme para el Estado mantener esa calle con calefacción constantemente, pero como es una de las más importantes. Pero bueno, vean esa calle que grabé para que ustedes saquen sus propias conclusiones y si impresiona o no. Otra cosa que me sorprendió saber de aquí de Finlandia es que la nieve te puede matar. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo. Se acumula tanta nieve, incluido en los techos de los edificios, de las casas, de los lugares por donde tú transitas. En este caso es un techo que está en un nivel más bajo, obviamente, porque este terreno está un poco más bajo, pero me sirve para mostrárselos más de cerca. Y es que vean la cantidad de nieve que se acumula en la parte de arriba. Entonces, si aquí no están constantemente sacando esa nieve que se acumula en los techos de los edificios, que al igual que aquí se hace una gran capa, eso, amigos, pesa un montón y se hace al final un gran bloque de hielo. Ya no es nieve sueltecita, sino que es un gran bloque de hielo que al comenzar a desprenderse cae al suelo. Y entonces imagínense, cuando cae un gran bloque de esos de hielo de esos edificios y cae al suelo, representa un gran riesgo para las personas que puedan estar transitando justo en ese momento. Si te cae un bloque de esos de hielo en la cabeza, pues amigos míos, quizás no la cuentes. Vean, por ejemplo, en ese techo de allí, vean esa gran cantidad de nieve que hay en la orilla. Tanto el techo que está ahí más bajito como el que está más arriba. Fácilmente son prácticamente 1 metro de alto de nieve, o quizás 70 centímetros, una cosa así, pero es un montón de nieve que si cae y le cae a alguien encima, amigos, no la cuenta. Inclusive a veces vas caminando y te ponen advertencias de que tengas cuidado por donde estás caminando, porque puedes tener ese riesgo. Así que sin duda esto es algo que me sorprendió, que no había visto yo en otra parte del mundo, de que te advirtieran acerca de eso. Como si ya no es suficiente estar atento a muchas cosas en la vida, como para, si estás libremente caminando por la calle, te vaya a caer algo del cielo prácticamente y te vaya a desvivir. Y por cierto, para decirles estas otras cosas que me impresionaron de aquí de Finlandia, nos hemos venido a otra zona, y es a la zona de Rovaniemi. Este lugar es muy solicitado tanto como por finlandeses como por muchas partes del mundo, porque pueden jugar con la nieve. Miren, aquí se están divirtiendo un montón haciendo pues toda clase de actividades. Bolas de nieve, se lanzan por ahí por la nieve, juegan con los montones de nieve que hay por allí. Y bueno, aquí en Rovaniemi hay muchas actividades que hacer, y entre ellas pueden venir aquí al Museo Arcticum, donde pueden ver, conocer y experimentar un poco más acerca de la vida en esta parte del mundo. Bueno, miren, aquí en el museo hay muchas cosas interactivas, mucha historia de la región de Laponia, del Ártico, exposiciones tanto de herramientas, vestimenta, fauna, flora y de todo. Por ejemplo, en este caso hay una exhibición aquí interactiva donde puedes escoger cuál es tu spot, tu lugar favorito. Y en este caso, tomando en cuenta todos estos que están aquí, el frío ártico por aquí, un paisaje de campamento con renos, un lago, una paradera aquí con cabañitas. Yo creo que elijo este, y la mayoría en este momento ha elegido este. Yo imagino que es porque vienen de lugares donde no se ve muy frecuentemente este tipo de ambientes, porque aquí nadie quisiera vivir a largo plazo en ese frío. Miren, también hay una exhibición de auroras boreales donde se pueden acostar allí. Ahorita vamos a ver qué tal se ve. Aquí lo que hacen es que se acuestan y ven hacia arriba para ver el show de auroras boreales. Va a empezar en unos pocos segundos.
auroras boreales. Eso es otra de las cosas que me sorprendieron de aquí de Finlandia, sobre todo de esta área de la Laponia, la posibilidad de ver ese magnífico fenómeno en persona. La verdad es que es brutalísimo, o sea, no te lo crees. Al principio, cuando las vimos recién en Svalbard, no me sorprendieron tanto las primeras que vi, porque realmente en algunos momentos se llega a ver como una nube, y yo siendo daltónico, que no veo los colores de la manera en que lo ven pues las personas que no son daltónicas, y como la mayoría de auroras boreales son verdes, yo como que pero en algunos momentos el color se intensifica. En algunas auroras el color es bastante fuerte y logras apreciar de que es algo único que no había visto nunca en mi vida, y la verdad es que es impresionante. Pero sí debo confesar que se ven muchísimo más cuando las ves a través de una foto o las ves a través de un video, porque la cámara llega a captar mejor los colores y los intensifica un poco, y si además modificas los colores se llega a notar muchísimo más. Bueno, vaya que esto sí me impresionó, porque tenemos una idea clara de cómo luce un oso polar bien de cerca, pero muy de cerca. Miren el tamaño de este animal. Nada más su cabeza es como de aquí, como hasta la mitad de mi cuerpo prácticamente. Es enorme. No hay posibilidad de que si te encuentras con un oso polar vayas a sobrevivir, para nada. Este, por cierto, es de Svalbard, que lo estuvimos visitando justo antes de llegar aquí a Finlandia, y lo pueden ver ahí en mi canal por si quieren conocer esa región. Miren, para que entiendan mejor cómo es esto de en algunas regiones hay sol, en otras no, en unos es de día, otras es de noche. Vean cómo pues a medida que pues vamos girando, el planeta va girando, y pues la luz llega a otras partes del mundo, la luz del sol. Y para que vean qué tan cerca estamos, por ejemplo ahorita al Polo Norte. El Polo Norte está justo allí y nosotros estamos ahorita aquí en Rovaniemi, está aquí. Fíjense que no es mucha distancia, pero hemos estado muchísimo más cerca. Y es que hace unos días atrás estábamos, miren, justo acá en las islas Svalbard. Estas son las islas Svalbard, y fíjense qué tan cerca están allí del Polo Norte. Miren, antes que se inventaran las gafas, ya pues nuestros amigos que vivían por estas regiones habían inventado un tipo de gafas para poder cubrirse de la luz solar en sus ojos. Y miren, eran hechas así, con este material de madera, y vean que tienen unas pequeñas rendijitas para poder ver, pero al mismo tiempo pues se cubrían bastante bien de los rayos del sol. Y habían varios tipos, miren, estos también así, unos diseños que hasta hoy día podrían quedar cool. Parece a los de Cíclope no, ¿cómo era que se llamaba? El de X-Men, no me acuerdo. Bueno amigos, y aquí lo que nos están contando es un poco la historia de esta zona de Rovaniemi, que durante la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente destruida, pero por completo. Fíjense que si detallamos, los puentes están caídos, la mayoría de las construcciones simplemente están caídas, las edificaciones que aún quedan en pie están sin los techos, y todo tuvo que ser reconstruido. Y a diferencia de esa otra maqueta, esta podemos ver cómo se veía en 1939, antes de los ataques de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que todo está perfectamente. El puente está perfecto, las edificaciones, las casas. Y si me impresionó el tamaño del oso polar, el alce me ha dejado impactadísimo. Es mucho más grande que el oso polar. Creo que una pelea entre el oso polar y el alce, creo que gana el alce en tamaño. Bueno, definitivamente. Pero en la pelea no sé, pues. Pero vean el tamaño de Angie con respecto al alce. Es más grande que un caballo. Mucho más grande que un caballo, muchísimo más grande que un caballo. Miren, este animal puede llegar a pesar hasta 600 kilos los machos y 350 las hembras. Puede llegar a medir 3 metros de largo y 2 metros de alto. En cuanto al alimento, tienen que alimentarse muchísimo porque llegan a consumir hasta 40 kilos de vegetación al día. Es el animal de caza más grande de Finlandia. Y aquí podemos ver la diferencia con los renos. Miren qué pequeñitos se ven, aunque son de la misma familia. Vean la diferencia que hay entre un animal y otro. Y otro animal sumamente fascinante es
el oso. Qué espectáculo de animal también. Es un poco más pequeño que el oso polar, en este caso estos que tienen exhibidos acá, pero más grande que un reno. Y a propósito de haber visto esos tres animales, tanto el alce, el reno y el oso, debo comentarles otra cosa que me impresionó de aquí de Finlandia, y es que esos tres animales sirven de alimentos actualmente aquí en Finlandia. Sobre todo me pareció muy curioso que se coman al oso. Hay latas de oso donde puedes simplemente comprar una lata de oso y comértela. Vienen en varias presentaciones, tipo salchichón, bistec de carne, lo que ustedes busquen de oso, de alce o de reno, lo van a conseguir. Pero sí que fue algo bastante impresionante. El sabor, bueno, si les soy sincero, tienen que ver el video que les hice acerca de la comida exótica de aquí de Finlandia que estuve probando, y entre ellos probé reno, probé oso. Vayan a verlo porque sé que les va a gustar, además que van a aprender muchísimas cosas acerca de la gastronomía de aquí de este país. Vayan y después me cuentan a ver qué tal, si ustedes probarían o no el oso. Bueno, otra cosa que sin duda les tengo que decir a propósito de que estamos aquí en Rovaniemi, en la Laponia finlandesa, que es una zona, como ya les comenté antes, que pues mucha gente viene de todas partes de Europa, de todas partes del mundo, sobre todo del sudeste asiático. Mismo los finlandeses, unas vacaciones soñadas es venir aquí a la Laponia finlandesa por cosas como esta, por ejemplo, donde puedes tener una pista de hielo acá, hacer actividades, puedes hacer excursiones para ver las auroras boreales, viajes en moto de nieve, a cavernas de hielo, puedes hacer un montón de actividades todas relacionadas a la nieve, y eso es una de las cosas que sin duda alguna a mí me sorprendieron de aquí de Finlandia. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en esta pista de hielo, miren qué increíbles las diferentes actividades que pueden hacer, están súper divertidas. Simplemente miren, agarrar aquí un par de patines y practicar, o simplemente caerte hasta más no poder. Bueno, a ver, otra de las cosas que me sorprendieron de aquí tiene relación a una caja. Y es que aquí, amigos, la gente está acostumbrada a que a los bebés los meten en una caja a dormir. Pero ustedes me dirán, ¿pero cómo es esto? Resulta que desde hace ya muchos años el gobierno proporciona una caja cuando se tiene un bebé aquí en Finlandia. Esa caja viene cargada con un poco de cosas relacionadas al bebé, con comida, con ropita, con cosas, ¿no? Y es una caja bastante grande. Bueno, en aquellos tiempos donde daban la caja, pues como la gente no tenía recursos, y además la gente usualmente no tenía una cuna, un lugar para poner a dormir al bebé como tal. Entonces se les ocurrió la idea un día de pues aprovechar esa gran caja y utilizarla como cuna, y ponen a los bebés a dormir. Y bueno, esa costumbre se quedó desde ese tiempo, y actualmente todavía continúan utilizando la caja para meter al bebé. Y están tan acostumbrados a estar metidos dentro de una caja desde bebés que aún después de grandes continúan estando metidos en una caja. Pues es que acá es una costumbre, pues la cultura del sauna, pero tienen sus particularidades. Aquí pues duran 10, 15, 20 minutos metidos en el sauna, salen, abren un hueco en el mar congelado, en el mar Báltico en este caso, porque aquí todo se congela, y se meten allí. Es algo que hace todo el mundo. Inclusive hay personas que lo practican, el avanto, meterse en el agua helada sin siquiera estar en el sauna, porque estuvimos viendo a un chico haciéndolo, a un señor, y lo estuvimos entrevistando. Vean lo que nos dijo. My wife is Italian girl. Ah, okay, nice. Yeah, but I am Venezuelan. And you? From Finland. Do you like that one? Yeah, you know, it makes you feel so great after you've been there. And I play some tennis, and it actually recovers your muscles pretty well. Okay. Also, so it's Okay, it's good for that. yeah, it's good for Okay. mental and physical healthy. So it's Bueno, eso que él hizo, yo no lo haría. La verdad, no me atrevería a hacerlo. ¿Qué les parece a ustedes lo que dijo? Tiene sus razones y tiene su lógica, pero hay que ser bastante valiente. Nosotros lo hicimos, practicamos el avanto, pero después de salir del sauna, y así nos fue a nosotros. Esto está demasiado frío. 1, 2, 3. El agua está saladísima. Uy, son como cuchillos que se clavan en todas las partes de mi cuerpo. Uy, no, esto está demasiado. Hablamos después. Ay, mis dedos me duelen mucho. Ok, debo decir que duele menos que estar al saliendo del sauna aquí, porque como ya estoy congelado, la temperatura afuera no está tan frío, digo yo. Rápido, sin pensarlo mucho. No, esto es demasiado doloroso. Pero se siente bien. Después de ver eso, ¿ustedes lo intentarían? Comenten aquí.
Pero miren qué paisajes tan espectaculares. Ahorita estamos caminando por lo que es uno de los puentes que conecta la ciudad de Rovaniemi y estamos atravesando, pues miren, este río prácticamente congelado en su totalidad. Y bueno, hablando de agua congelada, de mar, de ríos congelados, pues les tengo que decir otra actividad increíble que estuvimos haciendo aquí en Finlandia, sobre todo aquí en la Laponia finlandesa, y fue estar en un barco rompehielo. Nos adentramos a este mar y estuvimos pues navegando un rato viendo cómo hace el trabajo un rompehielo. Es, miren, brutal, increíble. Además que tuvimos la experiencia de poder entrar al mar con unos trajes de emergencia especiales que te permiten flotar y estar completamente secos. Y fue, miren, una terapia de risa, además porque los trajes son súper graciosos, parecen un Teletubby, pero realmente la experiencia fue maravillosa. Estuvimos conociendo el interior del barco, cómo funciona, para qué sirve, por qué existen los bancos rompehielos, y la verdad es que estuvimos aprendiendo un montón. Si quieren ver esa experiencia, tienen ya el video, el episodio en mi canal de YouTube, donde van a poder, miren, gozárselo al máximo y desde el calorcito de sus hogares. Bueno, y estando tan al norte del mundo, amigos míos, aquí, amigos míos, se encuentra el McDonald's más al norte del mundo. Una muy buena curiosidad y que solo lo vas a ver aquí. Y si quieres conocer cómo es el McDonald's más al norte y si tiene cosas diferentes que verle, pues te hice un video especial acerca de eso porque vale mucho la pena. Así que lo tienes en el canal, te lo puedes ir a ver y me dices qué tal te pareció. Bueno, y con esto hemos llegado al último punto del que les quería hablar acerca de lo que más me impactó y me sorprendió de aquí de Finlandia. Ha sido saber que este es el país, el que dicen es el mejor país del mundo para vivir. Realmente sorprende ver y conocer la capacidad que tiene esta nación para brindarle una calidad de vida superior a la media a nivel de países europeos y a nivel de todos los países del mundo. Cómo ellos trabajan por el bienestar de su población, ¿no? A niveles educativos, a niveles de salud, infraestructuras, de servicios, ¿no? He disfrutado muchísimo mi viaje aquí, he aprendido muchísimo como cualquier otro viaje que he ido. La verdad es que siempre trato de agarrar lo mejor de cada país y tenerlo aquí en mi mente, siempre pensando que en algún momento poder aplicarlas en mi propio país y que la gente tenga este tipo de calidad de vida, ¿no? Pero bueno, eso es aquí soñando. Y no me puedo ir sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Revisen allí en el botoncito abajo si están suscritos, porque a veces les aparecen los videos pero no están suscritos. Y la verdad es que es un apoyo invaluable para mí continuar haciendo esto que tanto me gusta y ustedes tanto disfrutan y aprendemos todos juntos. Y recuerda que si me quieres seguir a detalle en el momento en el que estoy en los lugares, lo puedes hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Así que amigos, desde aquí, desde Rovaniemi, en la Laponia finlandesa, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.